La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Que estamos tan inmersos en la batalla partidista, en la crispación, que es verdad que vamos dando datos económicos a medida que van saliendo, por ejemplo, los últimos datos del paro, por ejemplo, vamos dando datos positivos para este gobierno, pero que no los vemos nunca en su conjunto y yo creo que no se valoran suficientemente. Y lo último es que este fin de semana la agencia de calificación Moody's ha mejorado la perspectiva económica para España, la ha pasado de estable a positiva. Y es importante este movimiento porque estas agencias son las que determinan los intereses que paga cada país, pero es también clave porque marca un cambio en la marea económica, porque todas las instituciones, Javier, están mejorando sus perspectivas para España. Sí, absolutamente todas, Ángels. El apocalipsis, vamos a decirlo, ha terminado oficialmente. Moody's ha sido la última. Y es efectivamente importante porque cambia la reputación y los intereses del país. Moody's dice que la reforma de las pensiones y la reforma de mercado laboral han contribuido a que tengamos una economía, dice, entre comillas, más equilibrada, que deja el mercado laboral más fuerte de la última década, menos volátil porque ya no contrata solo turismo, sino también la tecnología. Así que Moody's es la última. Digo que es la última, no es la única. Obliga a un serio examen de conciencia económico, porque en apenas 2 semanas el Banco de España dice ahora que vamos a crecer más, un 1,9%, 3 décimas más de lo inicialmente previsto. Las cámaras de comercio dicen un 2%, 4 décimas más de lo que ellas mismas previeron. Incluso la banca mejora sus previsiones. CaixaBank dice un 1,9, 4 décimas más de lo que la propia CaixaBank previó. BBVA 2,1, 6 décimas más de lo... En fin, importante esta cascada de errores, Ángels, porque estas previsiones no son solo previsiones. Estas previsiones no solo intentan predecir la realidad, en muchas ocasiones influyen en ella. Son las que generan estas cosas que se llaman profecías autocumplidas. Si todo el mundo piensa que viene una crisis, si tú le dices a todo el mundo y convences a todo el mundo de que viene una crisis, tú empiezas a ahorrar para cuando esa crisis venga, los vendedores dejan de vender y al final lo que ocurre es que esa crisis efectivamente se produce. Así que hay que hacer un primer examen de conciencia sobre si estas erradas previsiones han tenido un mal efecto y segundo si al final tenía razón el gobierno que está diciendo esto en castellano, está diciendo un felicidades a mí, decía básicamente el ministro de Economía. Lo que estamos viendo en los últimos días es que varias instituciones están actualizando al alza sus previsiones, acercándose también a las previsiones del gobierno. Así que, Ángels, tenemos el debate ahora de si se ha hecho para predecir o si se ha hecho para influir todo esto. Claro, y el debate va más allá de lo económico porque esas previsiones y la marcha de la economía se ha convertido en munición política sin que nunca se revise lo acertado o lo desacertado de ciertos anuncios que se habían, o de ciertas profecías, como tú decías, que se han hecho. Si hacemos balance, ¿qué se dijo y qué ha ocurrido, Javier? Pues la verdad es que se dijo que venía el apocalipsis una, otra y otra vez, y no ha llegado nunca. La verdad es que la economía ha ido muy, muy en catástrofe, hasta el punto de que The Economist hacía la broma de que de las últimas 3 recesiones, los economistas han predicho 7. Pero más allá de lo económico, efectivamente, lo importante es lo que tú estás diciendo, lo político, porque es que los políticos han llevado esto mucho más allá de donde estaban las previsiones. Ningún servicio económico habló de recesión profunda, ni de crisis profunda. Pero el 5 de julio, el líder de la oposición, Feijóo, anunciaba eso y más, decía. Nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007. Uno de los economistas del Partido Popular, Ángels, llegó a pronosticar que el paro llegaría al 35%. Está en el 11%. Que 900.000 empresas no iban a llegar a fin de año. En el Congreso se habló de 6 millones de parados cuando había 4. Hoy hay menos, hoy hay 2,8. Pero se siguió manteniendo una vez y otra, que íbamos a una recesión técnica, se matizaba después. La situación del país es más difícil que nunca. La economía se ha enfriado. Y estamos a pocas semanas de entrar en una recesión técnica. España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que teníamos antes de empezar la pandemia. Ángels, ninguno de los medios de comunicación Nuestra deuda pública está que abrió con aquellos pronósticos
partidos que anunció aquel apocalipsis. Ninguno de los servicios que dijo aquello, ninguno ha corregido absolutamente nada. Así que, tras lo de Moody's de este fin de semana, nos queda una pregunta en la economía, como con las encuestas. ¿Esto se hace para reflejar la realidad? ¿Se hace para acertar? ¿O esto se hace para moldear la realidad? ¿Se hace para influir? Porque da la sensación de que igual pesa más lo segundo en algunos servicios de estudios. Javier, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.